despiertas solo una mañana, miras alrededor y sientes que la vida cotidiana te llena de dolor, tienes que orar. Y si estás caminando sin rumbo, sin saber dónde vas, si la carga es mucha en este mundo, no debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. Si ves que la vida te sonríe, si te sientes feliz, más razón hay para que no olvides que Él está junto a ti y tienes que orar. Porque Él es luz en el sendero que vas a caminar. Él es el pastor y tú el cordero. No debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. El poder de la oración. Sintoniza con nosotros y deja que la bendición comience. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos los hermanos que están conectados con esta su emisora La Fe Estéreo, Jesús, familia y sociedad. Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla su pastor y amigo Diego Fernando Castaño. Es para mí motivo de gran alegría poder estar en esta preciosa tarde desde aquí, compartiendo con ustedes una reflexión de la palabra del Señor, y haciendo posible que este programa llegue a los oídos de cada uno de los amigos y hermanos que fielmente siguen este su programa, porque la intención es de ser bendición para cada uno. El Señor Jesús me les bendiga en esta preciosa tarde, día viernes, y bueno, es una tremenda bendición tener acá también la compañía de nuestra hermana Luz, la cual también en este momento pues les va a extender su saludo cristiano. Dios les bendiga. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes en esta tarde. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en este día, siendo usados por Él a través de este hermoso medio. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser instrumentos de Él a través de este medio y este hermoso tema que es bautizo en el nombre de Jesús. Entonces vamos a hacer una oración. Amado Señor Jesús, bendito Rey de los cielos, en esta tarde estamos aquí, Señor, reunidos. Señor, contigo en medio de nosotros, Señor.
Te rogamos que seas tú usando a nuestro pastor Diego de una manera especial, mi Señor, para que sea tu palabra, Señor, extendida y sea escuchada por cada uno de aquellos que están allí atentos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a conocerte más. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que quieres que hagamos, Señor? Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te rogamos que todo lo que se haga en esta tarde a través de este medio, en estos minutos, Señor, sea para tu honor y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Y bueno, entonces los dejo con nuestro pastor Diego para que inicie el tema, ya que por unos problemas técnicos iniciamos un poquito tardecito, entonces le cedo la palabra a nuestro pastor. Amén, gracias mi hermana Luz. Bueno, de antemano, una vez más, reintegro mi saludo cristiano para cada uno de los amigos, para cada uno de los hermanos que fielmente se conectan a esta su preciosa emisora, La Fe Estéreo. Bueno, en esta tarde vamos a trabajar un tema muy bonito acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, tenemos entonces en la palabra del Señor, en el capítulo 3 del libro de San Juan, unas citas bíblicas que me gustaría compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podía hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace y de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciese de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bueno, encontramos en la palabra del Señor Jesucristo a un hombre llamado Nicodemo, a un principal de los judíos, un hombre que hacía parte del Sanedrín, digamos en este momento como del Vaticano, un hombre que era con mucha injerencia, un hombre sacerdote con mucha influencia, pero que este hombre tenía una necesidad, le nació una inquietud y era: si me muero, ¿alcanzaré la salvación? Si me muero en el estado, en la condición que me encuentro, ¿seré salvo? Entonces este hombre no estaba seguro de su salvación, a pesar de ser un religioso, a pesar de ser un líder espiritual, a pesar de ser un sacerdote. Pudo más la inquietud, pudo más la zozobra que él tenía, y esto lo llevó en un estado de humildad a acercarse a Jesús y a preguntarle. Pero no vino de día, por su influencia, por lo que representaba, por lo que él en cierta forma era. Entonces dice que vino secretamente de noche a Jesús. Y cuando llega le dice Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay algo que le dice: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces hay algo muy importante ahí en ese tema. Hay algo que el Señor Jesucristo le dice: todo hombre debe de nacer de nuevo. El que no naciese de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, para muchos que están escuchando este tema, de pronto podría surgir la pregunta: bueno, pero es que ¿yo qué me voy a hacer bautizar si me bautizaron cuando niño? Y entonces cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, la palabra del Señor ahí en el capítulo 4 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y en todos y por todos. Entonces la Biblia nos habla de un bautismo. Entonces muchas personas dicen: es que la Biblia habla de un bautismo y a mí me bautizaron cuando yo era niño. Entonces, ¿por qué yo ahorita en mi edad adultez tengo que ser bautizado nuevamente? Bueno, miremos a Nicodemo. El Señor le dijo: todo hombre debe nacer de nuevo. El que no naciese de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Entonces él lo entendió de una forma literal, lo entendió de una forma así, no espiritual. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos que el bautismo es para el perdón de pecados. La pregunta sería: si a nosotros bautizaron siendo niños, ¿qué pecados teníamos? ¿Para qué el bautismo cuando niños si el bautismo es para perdón de pecados, y si nosotros no teníamos pecados, entonces ¿para qué el bautismo? La palabra del Señor en Ezequiel 18, en el versículo 20 dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Entonces esto da a entender de que
Prácticamente el bautismo es para gente que tiene uso de conciencia, de razón, y en este caso que tienen la posibilidad de arrepentirse, y arrepentirse porque son conscientes de que han pecado. Por eso la palabra de Dios en Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos. Mira lo que dice: arrepentíos y convertíos. La pregunta es: un bebé no tiene uso de conciencia, por lo tanto, ¿de qué se va a arrepentir? Y fuera de eso tampoco tiene pecados. Entonces, por eso San Juan capítulo 16, versículo 15, el Señor dice: y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La pregunta es: si sentamos un niño de 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años, y comenzamos a predicar el evangelio, no tiene la capacidad muchas veces de entendernos, y fuera de eso de creer, y mucho menos la posibilidad en un momento dado de arrepentirse, porque pues él está en un estado de ¿qué? De inocencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando nosotros vamos a esta preciosa lectura de la palabra de Dios, encontramos a un hombre entonces inquieto por su salvación, un hombre que no quería morirse sin tener la seguridad y la certeza que si moría de pronto pudiera ser salvo. Entonces por eso en vida y de pronto en un momento con diligencia se acerca al Señor y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo: todo hombre debe nacer de nuevo. Hablando del bautismo, ¿por qué? Porque resulta que la necesidad del nuevo nacimiento nace de la incapacidad que tiene el hombre natural para ver y entrar en el reino de Dios, a pesar de los dones que tenga en su moral. No puede el hombre alcanzar la salvación por sus propios medios. El hombre, para alcanzar la salvación, debe de sujetarse a lo que la palabra de Dios dice y debe de ser bautizado en el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos unos versículos como cuáles, ya que el hombre, dice la palabra de Dios, mire lo que dice. En Mateo capítulo 7, 21 el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque hay gente que puede decirle al Señor: Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi Dios. Y hay gente que puede creer y sus hechos. Entonces por eso la Biblia también, entonces en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño los corazones y pruebo los corazones para dar a cada uno según sea su obra. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Romanos 8, en el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando hablamos de designios, hablamos de pensamientos. Y el pensamiento del hombre está inclinado a hacerlo mal. ¿Por qué? Por su naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que doblega la voluntad del hombre hacia el pecado. Por eso el hombre debe de entonces ¿de qué? De arrepentirse, convertirse, bautizarse para el perdón de sus pecados. Cuando en el capítulo 2 del libro de los Hechos miramos que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas y prácticamente comenzaron a predicar. Y en el capítulo 2, versículo 37 dice que cuando los que escucharon el mensaje se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué será de nosotros? Porque somos conscientes de que dimos el voto para que crucificaran al Maestro, para que crucificaran a Cristo. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué esperanza tenemos? Entonces Pedro y los apóstoles, al ver a las multitudes compungidas y verlas en ese estado, les dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De allí entonces la necesidad del bautismo en el nombre del Señor, porque en el bautismo morimos al mundo y resucitamos para Cristo el Señor. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Estaba pensando entonces en este hombre, con su influencia, con su reconocimiento y lo que representaba en su momento este hombre llamado Nicodemo, cómo viene a Jesús. Pero entonces estaba pensando también en algo. Y hay otra historia también, cuando la palabra de Dios nos muestra, allí en Hechos capítulo 10, el versículo 1 dice que había un hombre en Cesarea,
un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entró a donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí encontramos a un hombre con estas características tan hermosas como dice la Biblia, un hombre piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, que hacía limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. No podría decir, tiene el reino de los cielos ganado. Una persona con estas características se muere y se va derecho al cielo. Pero no, mire que las obras, aunque eran importantes, no era realmente lo más importante. Lo más importante era reconocer a Dios y bautizarse en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados. Entonces, qué interesante esto, porque hay gente que dice, no, es que mire que por las obras tiene ganado el cielo, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Entonces, este hombre, el Señor le envía a Pedro para que le predique la palabra, para que le anuncie el evangelio. Y dice que entonces él invitó a toda su familia y a sus amigos para recibir el mensaje del evangelio. Cuando Pedro llegó, les predicó el evangelio. Pero hay algo tan maravilloso allí en el capítulo 10 que mira lo que dice la Biblia. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira lo que dice la palabra de Dios, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de que fueron llenos del Espíritu Santo, y después de ser bautizados, entonces se quedaron los apóstoles por algunos días enseñándoles la palabra. Pero fue necesario ¿qué? El bautismo. ¿El bautismo es para qué? Para el perdón de los pecados. Porque como la palabra del Señor dice, el que no naciese de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Es importante, querido amigo, es importante de que usted en un momento dado reconozca que necesita que sus pecados sean perdonados. Es importante que usted entienda que necesita llegar a las aguas bautismales para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces todo esto es necesario. Encontramos en la palabra del Señor, y esto es muy hermoso porque no solamente encontramos allí entonces a Cornelio siendo bautizado, sino que la palabra del Señor también, allí en Hechos capítulo 8, en el versículo 12 dice la palabra de Dios. Mira lo que dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hay algo interesante en este tema, y es que por donde usted quiera y por donde usted mire la palabra del Señor, no va a encontrar bautismos de niños. Siempre fueron hombres y mujeres. ¿Por qué hombres y mujeres? Porque eran los hombres y mujeres con razonamiento, eran hombres y mujeres con pecados y con un cargo de conciencia y de remordimiento, los que debían aceptar a Cristo, los que debían arrepentirse y apartarse del pecado y ser bautizados para que el Señor entonces tuviera de ellos misericordia. Entonces, amigo, es necesario llegar a las aguas bautismales, es necesario dar ese paso y saberlo dar, porque hay algo muy interesante, yo no sé si usted ha caído en cuenta, pero cuando venimos a la palabra de Dios encontramos que los judíos en Hechos capítulo 2 fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos aquí en Hechos capítulo 8 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y si miramos los gentiles en el capítulo 10 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces, querido amigo, este es el tema. El Señor Jesucristo me los bendiga y me los guarde, y será hasta la próxima ocasión. Ay, pastor, en serio, usted se lo tomó en serio. Usted se lo tomó en serio, pastor, que estaríamos poquito tiempo. Bueno, estimados amigos y oyentes de la Fe Estéreo, aquellos que estuvieron allí conectados, fue poquito pero sustancioso. El pastor sí entendió. Qué pena con ustedes haberles recortado el tiempo el día de hoy, sino que por ahí hay una
una persona empezando en la parte técnica y entonces ustedes saben que empezando todo es un poquito complicadito, pero nos alegramos haber podido, aunque fuera media horita, haber dado este tema tan importante. No se pierdan la próxima transmisión con el pastor Diego, porque como hoy fue corto el tiempo, entonces en la próxima transmisión con él vamos a seguir con el tema para poderlo profundizar y tengamos claro de por qué es que debemos nosotros bautizarnos es en el nombre de Jesús y ya cuando estamos grandecitos. Dios les bendiga muchísimo, que Dios les guarde, tengan un excelente fin de semana y recuerden siempre compartir el link para que muchos conozcan a ese Dios maravilloso que es nuestro Señor Jesús, para que sepan que es un Dios que quiere hacerse conocer y utiliza estos medios también para que aquellos que se les dificulta o que todavía no han tomado la decisión de congregarse tengan un lugar especial para escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga muchísimo y feliz fin de semana. Si despiertas solo una mañana, miras alrededor y sientes que la vida cotidiana te llena de dolor, tienes que orar. Y si estás caminando sin rumbo, sin saber dónde vas, si la carga es mucha en este mundo, no debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción.